estamos tú y yo. Nuestras almas descansan en tu presencia, Señor. Nuestras almas anhelan, Señor, tu descanso. Queremos derramar nuestras almas delante de ti, Señor. Que nos des descanso, Señor, que nos llenes de fe, Padre, que fortalezca, Señor, nuestra fe, nuestro compromiso, Señor. Es en tu presencia, papá, es en tu presencia, Señor, es en tu presencia. Ahí, Padre Santo, donde conquistaste un día mi corazón, Señor, y a pesar de Dios que continuamente, Señor, tendemos a alejarnos de ti, Señor, ahí estás tú, Señor. Hoy, Padre Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios, que tú tomes el control total, Padre Santo, Señor, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, Señor. Tú mi fuerza y mi ayuda, Señor, mi refugio, Padre, mi escondedero, Señor, mi pronto auxilio. Señor, en tus alas estoy seguro, Señor, es ahí donde yo quiero estar, ahí es donde yo quiero habitar, Padre. Por eso, Padre, hoy te digo, Señor, hay momentos, Señor, en mi vida, Señor, que son únicos y son en tu presencia, Señor. En ningún otro lugar yo los puedo encontrar, Señor, ese descanso, ese amor, Padre, ese abrazo, Señor, que siempre me lleva más ahí, Señor. Puedo estar esperando que hagas algo hoy, Señor, y puedo creer que tú lo vas a hacer, pero, Padre, así como dijeron los amigos de Daniel, Señor, si tú no lo hicieras, yo voy a seguir adorándote, Señor. Yo voy a seguir ahí clamando en tu presencia, Señor, ahí postrado delante de ti, Señor. Porque, Padre Santo, eres quien fortalece mi vida, Señor, quien hace nuevo, Padre, cada día, quien trae misericordias nuevas, Señor Dios, y quien me lleva a cantarte a ti, Señor. Y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú una vez más. Y te amo, mi Señor. Levante su voz. Se acaba. Adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bien, ahora vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Estamos hoy un día muy especial. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Nehemías, capítulo 1. Si usted me acompaña puesto de pie, leamos juntos la palabra del Señor, ¿verdad? Esta palabra, bendita palabra de Dios, es leída en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Oremos. Señor, esta es tu palabra. Habla nuestras vidas. Bendícenos con el mensaje, con tu mensaje para hoy, que llega a nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, tomen asiento. Bien, es interesante ver la historia de Israel y por qué llegamos hasta este punto en la historia de una nación que Dios ha guardado, protegido hasta el día de hoy, hasta este año, hasta este tiempo, donde hoy es una nación poderosa, hoy es una nación que
forma parte de un grupo de naciones élite de todo el planeta, no solamente de una región, sino es una nación que muchos codician su tierra. Hay muchos conflictos por este lugar, pero Dios decidió bendecir esta tierra. Luego de él se divide el reino, quedan dos gobiernos, dos reinos, por decirlo así, un reino al norte y un reino al sur. Y la capital del reino del norte era la ciudad de Samaria, y la capital del reino del sur era Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo que habían construido Salomón, era el lugar de adoración para los judíos y tenían que subir una vez al año. Pero el reinado del norte, los principales, los gobernantes del norte, para que el pueblo no bajase hacia el sur, establecieron en el norte lugares altos. Y el rey le dice al pueblo, le dice, estos son sus dioses, los que los sacaron de Egipto, vengan y adórenle a ellos. Todo era una trama de política, de corrupción, era una trama de intereses de parte de los reyes, y empezó la corrupción tanto en el norte como en el sur. Los emperadores que vinieron, los reyes que vinieron después de estos primeros, fueron peor. La Biblia dice que ellos pervertieron su corazón y los reyes cada vez hacían más daño y practicaban muchas más idolatría. Los reyes cada vez más corrompían su corazón y eran injustos, oprimiendo a la gente pobre, haciendo diferencia en la clase social, dándole distinción a los más ricos, y los jueces venían y ejercían justicia a favor de los ricos, mientras que los pobres eran abandonados, eran explotados y se les ponían cargas para llevar. Y eso era una situación que cada vez el clamor de ese pueblo, el dolor de ese pueblo estaba sufriendo la presencia de Dios. Pero en el reinado del sur era aún más terrible, porque los gobernantes empezaron a adoptar costumbres de las naciones paganas de alrededor. Y eso fue corrompiendo poco a poco y fue llegando a la presencia de Dios. Los gobernantes, los líderes de la nación, los líderes del pueblo de Israel, todo aquel que ocupa un cargo de liderazgo, debe de pensar bien hacia dónde llevamos, hacia dónde guiamos a la nación, hacia el pueblo que Dios nos ha encomendado. Debemos tener presente que la honra que Dios nos ha dado a los líderes, a los gobernantes de una nación, al líder de una empresa, al líder de una familia, al pastor, al líder de un ministerio, ¿a dónde estamos llevando a ese pueblo? Porque se demandará en gran manera nuestro liderazgo, porque son almas, son vidas las que se está poniendo en nuestras manos, son personas y debemos nosotros de gobernarlo a la manera de Dios. Y aunque a veces podamos cometer errores, nosotros no debemos de desalinearnos de los propósitos de Dios. Cuidado, nosotros estamos pervirtiendo con nuestro ejemplo lo que Dios nos ha dado. Las personas que están bajo nuestro liderazgo, debemos dar lo mejor de nosotros porque Dios nos ha escogido para una honra. Los gobernantes de aquel tiempo sobre una gran nación no lo tuvieron. Y se fue desvinculando de la voluntad de Dios el pueblo y llenándose de perversión. Y eso no fue todo. Aún creo que mucho más grave fue el hecho de que los sacerdotes que ministraban en la casa de Dios, los ministros de la casa de Dios, los sumos sacerdotes, los principales, permitieron toda esta situación. Quizás por el hecho de que el compromiso que había de que iban a perder su posición, quizás por el compromiso que tenía el sacerdote aceptando toda esta situación, porque llegó a tal maldad la corrupción que en la casa de Dios, en el templo del Señor, en un lugar consagrado a Dios, se permitió que se levantaran imágenes a dioses paganos. Y ahí estaba el lugar de adoración al Señor y también había un lugar de adoración para los dioses paganos. Y se permitía aquello. Y estaban el rey corrupto, los jueces corruptos y los sacerdotes corruptos llevando al pueblo y nadie hacía nada. Nadie, todos, cada quien jalando para su lado a su conveniencia. Cada quien haciendo lo que le mejor parecía para su propio bienestar, no pensando en los propósitos de Dios, no pensando más bien solamente en el yo, en ellos, en el cómo podrían sacarle provecho. Pero Dios a veces permite que pasen estas cosas, pero no quiere decir que Él esté de acuerdo. Cuando Dios
ve que estas cosas ocurren, a veces nosotros decimos, ¿por qué Diosito permite estas cosas? ¿Por qué Diosito permite los niños que están en la calle? ¿Por qué Diosito permite tanta delincuencia? Y la gente se pregunta que eso, aquello. Y no es que Dios esté de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con aquellas cosas. Dios siempre pone una señal de alerta de que algo no está bien. Dios siempre nos advierte. Dios nunca nos deja que, a pesar de que estamos cometiendo errores, Dios nunca nos deja que continuemos sin habernos dejado un aviso, sin habernos mandado un aviso, sin habernos mandado un comunicado. Y ahora viene el Señor y levanta profetas. Levanta profetas. La historia de Israel levanta gente. Dios se guarda gente para Él, que viven en rectitud, que viven en santidad, que predican el mensaje de Dios, que hablan el mensaje de Dios, para que el pueblo sea advertido, para que el pueblo entienda los tiempos. Pero los reyes y los sacerdotes negaron esa palabra, negaron ese mensaje, y lo único que hizo fue que el juicio de Dios cayese sobre la nación de Israel. Y los profetas dijeron que vendrían años de cautiverio, que vendrían años malos, y ellos decían, no, Jehová está con nosotros, porque estamos en el templo, porque estamos en un lugar físicamente, porque estamos en Jerusalén. Ellos dijeron, porque somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que porque eran evangélicos, iban a la iglesia un domingo, pensaron que eran personas justas, pero en realidad ellos estaban olvidándose realmente de la santidad, del compromiso con el nombre del Señor. Así que Dios manda mensaje y ellos rechazaron el mensaje. Y empieza a cumplirse la palabra del Señor. Viene Babilonia y los rodea y los destruye. Antes de eso el reino del norte ya había sido destruido años atrás. Y vienen y el pueblo de Dios es deportado hacia Babilonia. Cautivos, presos, toda la gloria que se sentía de ese pueblo, de esa nación, había sido destruida. Todo aquello en lo que ellos se sentían muy orgullosos, se sentían muy altivos de decir, somos hijos de Abraham, Dios nos sacó de Egipto por el desierto, y todo lo que vivimos, todas esas experiencias que habían vivido hasta ese momento, ya no les servía para nada, porque ellos no estuvieron en el desierto. Esa generación no le adoraba como le adoraron en el desierto, como estuvieron viendo la columna de fuego. Ellos no adoraron así, ellos se alejaron de Dios y comprometieron su corazón con las naciones paganas y con Dios. Y eso de allá llegó el momento en que Dios hizo justicia. Dios hace justicia y la nación es destruida. Y los muros de la ciudad. Leamos lo que dice la Escritura, el mensaje que le llega a Nehemías. Miren lo que dice, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, entendamos algo. Nehemías no estaba en Jerusalén, a él le llega esta información, pero Nehemías estaba cómodo porque Nehemías tenía un buen cargo, tenía un buen puesto, tenía un buen salario, él era el copero del rey. La posición de Nehemías era privilegiada, él era un hombre que el rey confiaba en Nehemías. El rey estaba muy contento con el trabajo de Nehemías porque para ser el copero del rey se necesitaba ser de confianza. Imagínense usted si ahí le ponían un veneno al rey, Nehemías le iba a pasar el veneno al rey. Así que Nehemías tenía que arriesgar su vida por el rey, porque tenía que probar del vino, del agua que el rey se servía. Primero lo tomaba Nehemías y luego se lo daba, rey, está bien, no me he muerto, aquí está, tómate el vino. Y el rey tomaba ese vino, el rey tenía que confiar en Nehemías, tenía que estar en paz con lo que Nehemías le daba. Así que la confianza del rey era grande, no era cualquier cosa. Por eso la posición, el cargo, el puesto, no sé, digámosle, una gerencia general ocupaba Nehemías allí en el reinado. Y viene Nehemías, y él estando bien, él se preocupa. Algo surge en el corazón de Nehemías. Hay una inquietud, le llega a él noticia y hay un despertar en el corazón de Nehemías. Porque a veces estamos nosotros así, cómodos,
en nuestro diario vivir, estamos cómodos, hemos logrado tener algo, hemos logrado tener un trabajo, una casa, unos estudios, nuestros planes, hemos llegado a sentirnos con cierta seguridad, que aunque queremos más y queremos seguir esforzándonos más, nosotros tenemos esa comodidad de vida. Y allí Dios nos incomoda. Yo espero que este mensaje nos incomode. Yo espero que este mensaje a nosotros nos incomode, que toque nuestro espíritu. No digo que solamente a ustedes, sino a todos nosotros, a todos los que están viendo, que están escuchando este mensaje, que ocurra lo que ocurrió en el corazón de Nehemías, porque la corrupción ha sido grande. Porque no es de asombrarse, la corrupción en medio de las naciones de la tierra es grande. La injusticia social sigue cabalgando en todas las naciones, no es de ahora. Pero que la iglesia debe de tener un despertar en su corazón. La iglesia debe de despertar y no solamente ser cómodos, decir, estoy dentro de la iglesia, estoy bien, algo debe de pasar en nuestros corazones. Porque le llega esta información a Nehemías, una información grave. Él pudo haber dicho, no, yo estoy aquí tranquilo, tenemos contratado la Copa del Mundo, las eliminatorias y bueno, aquí, me preocupo, Señor, desde aquí, gracias, Señor. Pudo haber tenido una actitud de, conmigo no es, yo no soy político, conmigo no es, yo no soy empresario, conmigo no es. Nehemías pudo haber tenido una actitud de aquellas que muchas veces nosotros tomamos, conmigo no es, no puedo hacer nada, no está a mi alcance, yo estoy muy distante. No, eso es allá ellos y yo qué puedo hacer, porque yo no puedo hacer nada, soy jovencito, soy mayor, tengo mi ocupación, tengo mi trabajo, tengo mi empresa. Las miles de excusas que ponemos cuando Dios nos manda una información y lo que hacemos, para orar nada más. Y a veces ni siquiera oramos. Espero que nosotros podamos ser conmovidos como Nehemías cuando le llegue esta información. Porque dice esa información, ese mensaje que le traen aquellos que estaban allá, los que estaban viviendo en carne propia esa situación. Le llega a Nehemías. Porque en vano no le llega esta información a Nehemías, en vano no nos llega la información de gente que necesita, que está pasando momentos difíciles. En vano a nosotros no nos está llegando este mensaje esta mañana. Usted que está escuchando este mensaje, usted que está viendo este mensaje, en vano no le está llegando este mensaje. No es una casualidad. Ningún mensaje es una casualidad. Ningún mensaje. Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor para que los que estén despiertos... Porque quiero que me atienda el mensaje. Quiero que atienda este mensaje. Porque entiendo yo que cada mensaje que viene para nuestra vida viene de parte de Dios. Y hay que atender ese mensaje porque Dios no nos está por casualidad haciendo escuchar el mensaje. Sino que le llega este mensaje a Nehemías diciendo, y me dijeron en el versículo 3, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, están en gran mal y afrenta, están en gran vergüenza. Ellos estaban viviendo una gran vergüenza. Ellos estaban viviendo momentos difíciles, y ellos, que los que estaban allá, quizás Nehemías no, quizás Nehemías estaba tranquilo, quizás Nehemías no tenía nada de vergüenza, tenía ropajes reales, porque él no se podía presentar delante de Dios, del rey, con cualquier facha. Así que a lo mejor Nehemías estaba a la moda. Él no se presentaba ante el rey con cualquier cara, con cara de sufrimiento. Porque el rey no podía ver esa cara de sufrimiento, cara de amargura. A veces venimos al culto con una cara de santidad extrema, ¿no? Vamos a ministrar en santidad. Amén, Señor. Y en realidad, si delante de un rey terrenal no se podían presentar así, delante del Dios eterno, tenemos que demostrarle al Señor que estamos contentos porque nos ha hecho madrugar un domingo a las 7 de la mañana para predicar su palabra. ¿Cuántos se alegran por estar aquí hasta ahora? Denle un aplauso a Dios. Pero el asunto es que Nehemías le llega una información y Nehemías quizás no tenía una vergüenza, no tenía una vida de qué avergonzarse, quizás Nehemías estaba cómodo, estaba tranquilo. Ahora el asunto es que para las que estaban allá sufriendo sí era una gran vergüenza. Y a nadie le gusta vivir vergüenzas, ¿verdad? O a alguno le gusta vivir vergüenza. ¿Qué tal de las niñas de la danza que mientras esté danzando se le destapa el zapato y ¡zum! La suela por allá? ¿Qué les parece? A nadie le gusta una vergüenza así.
¿verdad? A nadie le gusta una vergüenza que esté tocando la guitarra y de repente se rompan todas las cuerdas y uno sigue haciendo como que está tocando la guitarra pero no hay ninguna cuerda. A nadie le gusta pasar una vergüenza, ¿no? Que de repente tú estás predicando y el micrófono empieza a hablarte en lenguas del micrófono solito, el audio. O sea, a nadie le gusta un momento de vergüenza. O acuérdese usted cuando tenía vergüenza en la escuela. No sé, algunos usaban una funda de maleta y nunca falta uno que andaba con la funda, con los cuadernos así. Se rompía la funda y volaban los cuadernos por allá. Yo no sé si a usted le pasó que cuando jugaba pelota en la escuela, en la hora de recreo, se le rompió el pantalón. Se le rompió la falda porque se le enganchó en el asiento ese viejo, se le enganchó y se le rompió. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Y uno qué hizo? Agarró, para ponerse a la moda, agarró el abrigo y se lo amarró a la cintura. Y uno de esa manera quería disimular la vergüenza. Y quizás como esas son experiencias de la vida, pero hay cosas que nos avergüenzan mucho más. A un padre que sus hijos terminen tomando el camino equivocado. Uno que quizás oró tanto, le clamó tanto a Dios y terminen cometiendo un error. Una niña que termine quedando embarazada antes de tiempo. Un padre no lo publica. Aquí con mi hija la que quedó embarazada antes de tiempo. No se toma un selfie así. Porque la vergüenza no es agradable para nadie. Y quizás usted en este momento está recordando un momento vergonzoso. Un momento humillante. Porque no es agradable la vergüenza. Ahora, la vergüenza de una nación entera. No es bonito de repente amanecerse en un titular o leer en Twitter, Ecuador, la primera, segunda o entre las 10 naciones más corruptas de Latinoamérica, donde sus presidentes son enjuiciados y mandados a las cárceles, donde una nación, los vicepresidentes son un montón durante un solo periodo. No es cuestión de, que son terribles, no, es una vergüenza que es nuestra. Una vergüenza porque somos ecuatorianos. No decir, es que mi país es corrupto, el sicariato está de moda. Hay gente que se burla de aquello, hay gente que hace risa, quizás por ablandar la situación, pero nosotros sabemos que como iglesia del Señor hay una vergüenza en nosotros. Ahora, la nación tenía una gran vergüenza, porque los muros de esta nación estaban derribados. Dice, los muros estaban caídos y las puertas estaban quemadas. Y eso es terrible, porque en aquellos días era importante. Aún ahora hay ciudades en Europa que son amuralladas. Porque una muralla para alrededor de una ciudad era importante. Era su sistema de defensa, era la protección para la gente que vivía dentro de la ciudad. Porque las murallas le permitían a ellos decir, nos protegen, alguien nos protege. Los militares se podían apostar ahí alrededor de los muros y cuidar que ningún ejército invasor viniese a destruirlos. Había naciones que se las consideraba fuertes y poderosas por los muros que la rodeaban. Esas naciones, como la misma nación de Jericó, como las mismas naciones alrededor allí que estaban, que Dios mismo destruyó esos muros, simbolizaba el poder de una nación. Y nosotros también tenemos un muro alrededor de nuestra nación, porque nuestra primera nación es nuestra familia. Los nuestros, los de la casa. Es nuestra nación allí. Imagínense, yo tengo una nación grandota, son algunos en mi casa. Y los muros deben de estar altos. Los muros no pueden estar débiles porque el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestra familia, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda acechando, destruir nuestra nación, destruir nuestra familia, quiere golpear, ha venido a matar, a robar y a destruir. Y los muros deben de estar firmes, deben de estar fuertes. Y esos muros es la presencia de Dios protegiendo nuestra familia. Protegiéndonos, cuidándonos. Las puertas en aquellos días eran importantes. La puerta tenía muchos símbolos, pero las puertas podían servir para atacar, contraatacar cuando el enemigo venía a destruirlos. En la puerta se sentaban los principales de la nación y permitían que accesen a la ciudad los comerciantes. Pero si venían espías a ver cómo era la ciudad, entraban. ¿Se acuerdan de los espías que entraron a Jericó? ¿Por dónde entraron? Por la puerta. Y se le pasaron a ellos la confianza excesiva que había en ellos. Esa misma confianza excesiva a veces los cristianos tenemos cuando permitimos que dentro de nuestra ciudad se entren espías,
entren cosas, porque descuidamos las puertas, porque debilitamos los muros, no nos preocupamos por aquello que debemos cuidar. No nos preocupamos por aquello y dejamos que los chicos vean, consuman por la televisión lo que sea. Ahí dale para que el niño se entretenga porque molesta, no deja escuchar el mensaje. Dale nomás para que no moleste. No, y es que ya es grande, ya tiene 11, 12 años, no lo llevemos a la iglesia, porque no le enseñemos. Es que él no entiende de estas cosas, él no entiende. Oiga, ellos entienden. Entienden, a veces tienen una capacidad de entendimiento e inteligencia, a veces más que los adultos, más perceptivos. Pero es que nosotros no, y nuestras puertas quedan descuidadas. Nuestros muros quedan descuidados. A que otro sea el que instruya a nuestros hijos en los caminos de la vida, y cuando nosotros debemos instruirlos en el camino del Señor, los muros quedan debilitados, las puertas empiezan a quedar abiertas, o no es así cuando un esposo empieza a coquetear con una amiga del trabajo. Cuando empieza a permitirse, no, es que no pasa nada, somos amigos, nos vamos a tomar un cafecito de confianza. No pasa nada, la puerta quedó entreabierta y cuando se dio cuenta, su corazón se inclinó al adulterio. La esposa, no ocurre nada, un amigo que me lo encontré, en el grupo del reencuentro de los chicos del colegio me lo encontré, y aquello que hubo, es que fue mi ex, fue cosas de muchacho nada más. Los muros se derriban cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Se debilitan las puertas quemadas y eso trae vergüenza. Y eso fue lo que le pasó a la nación. Y eso hoy pasa a las naciones cuando la iglesia decidió meterse en 4 paredes y no hacer la tarea que tenía que hacer, de ir y tomar el lugar que la iglesia, Dios le encomendó dentro de las naciones. Ir y predicar a las naciones y hacer discípulos. Pero nos centramos en las 4 paredes y nos quedamos encerrados porque no tenemos el dolor, porque no tenemos el pesar, porque nos acomodamos dentro de nuestra vida, de nuestro entorno cristiano y no asumimos, no entendemos que hay un dolor que está pasando afuera. Y Nehemías siente esta vergüenza por lo que estaba ocurriendo, por la gran vergüenza. Y en el versículo 4 dice que esta fue la actitud que tomó Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren lo que hace Nehemías. Nehemías no dice en la Biblia, me senté y me puse a ver la televisión a ver qué pasa. Nehemías dice que tuvo este pesar en su corazón y él se sienta a llorar. Él se sienta, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo estoy acá y quizás no es lo mío, no sé cómo hacerlo. ¿Usted no se ha sentido a veces así al ver las situaciones, cómo están ocurriendo, las cosas que pasan? Y dice, pero es que yo no puedo hacer nada. Yo tengo 15, 16 años, no puedo hacer nada. Yo ni trabajo tengo, así que yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar el país. ¿No se ha sentido usted así? Un pensamiento, uy, qué terrible con lo que está pasando en el país, qué tremendo, uy, que me da pena, qué pena. Y del que da pena no pasa nada. Pero Nehemías dice, yo tengo que orar a Dios. Algo hay que hacer. Algo se debe de hacer. Y Nehemías se sienta y ora y llora porque manifiesta el dolor que había en su corazón. Se revela la tristeza en su corazón. Se revela lo que él había pasado. La nación ya había vivido 70 años de cautiverio. La nación ya había vivido 70 años. Y ahora se estaba presentando la oportunidad. Alguien estaba teniendo el dolor en su corazón. Es que Dios siempre se guarda a alguien. Escúcheme, si usted y yo no queremos asumir la responsabilidad que Dios hoy nos está demandando, usted y yo, Dios nos va a dejar a un lado. Y siempre va a haber alguien que lo asuma. Porque Dios siempre se guarda un remanente. Siempre Dios se guarda a alguien. Si usted y yo no queremos ir a predicar, si usted y yo no queremos sentir el dolor, porque nuestra comodidad, porque cuidamos nuestra... Oiga, Dios siempre pone la carga en alguien, Dios siempre separa a alguien, Dios toca el corazón de alguien. Así que él lloró, ayunó y él clama. Y él clama a Dios y le dice a Dios, versículo 5, te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado.